El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tendrá acceso a datos personales de más de 79 millones de personas inscritas al Medicaid, esto con el objetivo de localizar a inmigrantes sin estatus legal. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que al menos 3 personas fallecieron este viernes en un centro de entrenamiento policial en Los Ángeles. Catherine Barger, supervisora del condado de Los Ángeles, descartó especulaciones sobre un hecho intencional causado por terroristas y aseguró que se trató de un trágico accidente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que demandará a The Wall Street Journal y al propietario de este último, Rupert Murdoch, por divulgar el contenido obsceno de una supuesta carta que el mandatario envió al fallecido Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, deberá llevar un brazalete electrónico, informó el viernes un juez de la Corte Suprema de Justicia, que lo reprochó haber incitado a actos hostiles contra Brasil junto con su hijo Eduardo. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, tendrá acceso a datos personales de más de 79 millones de personas inscritas al Medicaid, esto con el objetivo de localizar a inmigrantes sin estatus legal. Este acuerdo firmado entre los Centros de Servicios de Medicare, Medicaid y el Departamento de Seguridad Nacional autoriza a los agentes del ICE a identificar la ubicación de extranjeros a lo largo de todo el país. Gracias al acuerdo que aún no es público, los agentes podrán examinar la base de datos de información personal como dirección, fechas de nacimiento, información étnica y racial, así como los números del seguro social de todas las personas inscritas al programa. La revelación de este trato sin precedente para compartir millones de datos personales de salud a las autoridades migratorias representa una nueva escalada en la política de la administración de Trump, la cual ha puesto a prueba a un ritmo inédito los límites legales en su esfuerzo por arrestar a 3.000 personas diariamente. Según la agencia AP, el acuerdo entre el Centro de Servicios de Medicare y los Departamentos de Seguridad Nacional no permite que los agentes de inmigración descarguen los datos de cada persona. Por ello, solo se les permitirá acceder a la información por un periodo limitado hasta el 9 de septiembre. Como se sabe, los inmigrantes indocumentados generalmente no son elegibles para Medicaid y solo algunos inmigrantes con residencia legal pueden obtener cobertura del programa. Los inmigrantes no ciudadanos elegibles representan solo alrededor del 6% de las personas actualmente inscritas en Medicaid, según la Fundación Familiar Kaiser, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación sanitaria. Los inmigrantes indocumentados que cumplan los requisitos de ingresos alguna vez pudieron inscribirse en Medicaid en California, pero el gobernador demócrata Gavin Newsom suspendió las nuevas inscripciones al programa. El mes pasado, los funcionarios de Trump exigieron que el personal de la Agencia Federal de Salud divulgue información de identificación personal sobre millones de beneficiarios de Medicaid de 7 estados que permitan a ciudadanos no estadounidenses inscribirse en sus programas completos de Medicaid. Los estados que implementaron estos programas durante la administración Biden y afirmaron que no cobrarían al gobierno federal los costos de atención médica de esos inmigrantes son California, Nueva York, Washington, Oregon, Illinois, Minnesota y Colorado. Todos tienen gobernadores demócratas. Este intercambio de datos con funcionarios del DHS provocó una reacción generalizada de legisladores y gobernadores. Desde entonces, 20 estados han demandado la medida, alegando que violaba las leyes federales de privacidad sanitaria. Al menos 3 personas fallecieron en un incidente en un centro de entrenamiento policial en Los Ángeles. El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles aseguró a la AFP que se trató de una explosión en el centro de entrenamiento Vizca y Luz, ocurrida alrededor de las 7:30 de la mañana. El edificio permanece acordonado y rodeado con fuerte presencia de vehículos policiales y fuerzas del orden. El gobierno federal envió a efectivos del FBI y del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos a la escena para apoyar los trabajos en el lugar. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que sigue de cerca la situación y ofreció total asistencia. Catherine Barger, supervisora del condado de Los Ángeles, descartó especulaciones sobre un hecho intencional causado por terroristas y aseguró que se trató de un trágico accidente. De acuerdo con el diario Los Angeles Times, efectivos trasladaban un artefacto que fue recuperado recientemente en una alerta de bomba cuando se produjo la explosión. El incidente está bajo investigación.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este jueves que demandará a The Wall Street Journal y al propietario de este último, Rupert Murdoch, por divulgar el contenido obsceno de una supuesta carta que el mandatario envió al fallecido Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. El Wall Street Journal publicó una carta falsa supuestamente dirigida a Epstein. No son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos. Le dije a Rupert Murdoch que era una estafa que no publicara esta historia falsa, pero lo hizo, y ahora voy a demandarlo a él y a su periódico de mala muerte. Este viernes, Trump ha reiterado no estar implicado en el caso y que de haber sido así, el Partido Demócrata lo hubiera usado en su contra. Sí había una pistola humeante sobre Epstein, porque los demócratas que controlaron los archivos durante 4 años no la usaron, porque no tenían nada, ha exclamado el mandatario en Truth Social. Como se sabe, el Wall Street Journal ha publicado un reportaje detallando el contenido de una carta supuestamente escrita por Donald Trump en 2003 para el entonces multimillonario Epstein. Según el medio, la carta fue recopilada por Ghislaine Maxwell, ex asistente y cómplice condenada de Epstein, como parte de un álbum de felicitaciones para el 50º cumpleaños del financiero. La misiva, según el periódico, contiene varias líneas de texto mecanografiadas, supuestamente hecho a mano por Donald Trump con un marcador. La firma del presidente aparece garabateada en una posición sugestiva bajo la figura femenina, imitando vello púbico. La carta concluye con un mensaje de cumpleaños que dice «Feliz cumpleaños» y que cada día sea otro secreto maravilloso. Tras la publicación, Trump ha negado rotundamente haber escrito la carta, calificando la noticia como falsa, malintencionada y difamatoria. En su red social Truth Social ha anunciado: pronto demandaré al Wall Street Journal, a News Corp y a Rupert Murdoch. La prensa tiene que aprender a ser veraz y no confiar en fuentes que probablemente ni siquiera existen. Este reporte aparece poco después de que el FBI y el Departamento de Justicia emitieron un informe tras meses de investigación en el que confirmaron que Jeffrey Epstein no tenía una supuesta lista de clientes famosos a quienes chantajear y que su muerte en prisión en agosto de 2019 fue un suicidio, desmintiendo las teorías conspirativas que señalaban un asesinato para proteger a poderosos implicados. La portavoz presidencial Caroline Leavitt ha afirmado en rueda de prensa que Donald Trump ha sido transparente en la gestión del caso, asegurando que la fiscal general Pam Bondi, junto con el director y subdirector del FBI Kash Patel y Dan Bongino, pasaron muchos meses revisando todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. Va a poder él continuar con sus actividades porque él es bastante activo en sus actividades, ¿no? Va a tener que cambiar de rutina, las rutinas que tenía en su vida. La indicación es para todos, así seamos presidentes, independientemente de la actividad que uno desarrolle, es cuidar la parte médica. Yo sé, obviamente, con todo el equipo que lo rodea, él va a tener un médico de la mano que le va a permitir, obviamente, desarrollar sus actividades, pero, así bien grande ese pero, ¿no? Teniendo las condiciones adecuadas, las medias adecuadas, el calzado adecuado y no tantas horas de pie, ¿no? Como está acostumbrado, ¿no? Tiene que limitarse. Una persona con ese diagnóstico, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, no puede estar de pie o no sería recomendable para su salud? Lo primero que uno tiene que hacer es estereotipar al paciente. Es diferente que un paciente solamente sea, por ejemplo, tengo 35 años suponiendo y no soy diabética, no soy hipertensa, soy delgada, por decirlo así. Y otro paciente, otra persona que sea diabética de 80 años, entonces siempre hay que conceptualizar. O sea, es una persona con las patologías que tiene y conceptualizarla como tal. Te voy a poner 2 ejemplos. Una persona joven que simplemente usa sus tacos, por ejemplo, y debido a eso desarrolla insuficiencia venosa. Lo primero que tenemos que modificar ahí es el estilo de vida. Quiere decir el calzado adecuado. Si esta persona está adelgazada, pues está con un índice de masa corporal elevado, un índice de masa corporal normal. Quiere decir esto, que no está gorda, pues le voy a dar las indicaciones que continúe con su rutina normal. El tema va a ser
aquí si la persona quitarle de su vida, el switch, los zapatos altos, por ejemplo, ¿no? Claro, y en este caso, por ejemplo, Donald Trump tendría que bajar de peso. Correcto, eso es lo primero. Ahí quería llegar yo. La otra opción era que la persona pues tenga obesidad, con sobrepeso, requiere un estilo de vida saludable y es antagónico, ¿no? Porque a pesar de la vida muy activa que tiene él, de repente pudiera existir algún tipo de alimentos que no son los adecuados para su biotipo, ¿no? El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva criticó la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles de 50% a Brasil en un discurso en cadena nacional. Lo que vino fue un chantaje inaceptable en forma de amenazas a las instituciones brasileñas y con información falsa sobre el comercio entre Brasil y Estados Unidos. Trump anunció el 9 de julio aranceles a las exportaciones brasileñas y lo justificó por una supuesta caza de brujas en Brasil hacia el expresidente de derecha Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022. Lula criticó también a algunos políticos brasileños que dan apoyo a la presión de Trump sobre la economía brasileña. Mi indignación es aún mayor al saber que este ataque a Brasil cuenta con el apoyo de algunos políticos brasileños. Son verdaderos traidores a la patria. Apuestan a que cuanto peor mejor. No les importa la economía del país ni el daño causado a nuestro pueblo. Antes, en un acto oficial, Lula afirmó que seguirá buscando buenas relaciones diplomáticas y comerciales, pero recordó que Brasil solo tiene como dueño al pueblo brasileño. No es un gringo quien va a dar órdenes a este presidente de la República. Trump insistió el jueves en una carta publicada en su red Truth Social y dirigida a Bolsonaro en que el gobierno de Lula cambie de rumbo y deje de atacar al expresidente. El exmandatario enfrenta un juicio en la Corte Suprema por supuestamente haber intentado impedir la asunción de Lula luego de que lo derrotara en las elecciones de 2022. De ser hallado culpable, Bolsonaro podría recibir hasta 40 años de prisión. El derechista llama a Trump su amigo, aunque el estadounidense aseguró esta semana que solo es alguien a quien conoce. La economía de China enfrenta una situación muy grave y compleja. Así lo advirtió el viernes su ministro de Comercio, quien sugirió que el gobierno tomará medidas en el segundo semestre ante estos desafíos. El Producto Interno Bruto del gigante asiático creció un 5,2% en el segundo trimestre, según datos oficiales publicados el martes. Pero distintos analistas advierten que hacen falta acciones para evitar un frenazo en la segunda parte del año. Todavía enfrentamos una situación muy grave y compleja. Los cambios globales son inestables e inciertos. Algunas de nuestras políticas aportarán respuestas nuevas acordes a los tiempos y las circunstancias. Nuestra caja de herramientas está llena y estaremos totalmente preparados. Las perturbaciones en el comercio global por los aranceles estadounidenses amenazan las exportaciones de China, cruciales para el crecimiento, ante la persistente fragilidad del consumo interno. Las dos principales economías del mundo se impusieron mutuamente desorbitantes aranceles antes de pactar en mayo una tregua temporal de desenlace todavía incierto. El ministro señaló que los fuertes vínculos económicos entre ambos países hacen imposible la desconexión artificial y la ruptura de las cadenas de suministro. Pero reconoció que estas disputas han afectado y perturbado gravemente la cooperación comercial normal entre China y Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó el jueves por amplia mayoría la primera ley estadounidense para regular las criptomonedas. Bautizada como Ley Clarity, proporciona a Estados Unidos un marco regulatorio sobre las criptomonedas y otros activos digitales, un paso importante en el desarrollo de este mercado firmemente apoyado por el presidente Donald Trump. Varios congresistas demócratas han expresado reservas sobre el proyecto de ley, al considerar que no protege lo suficiente a los inversores en un entorno en donde el fraude, las estafas y el lavado de dinero son corrientes. La ley ahora pasará al Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría.
Los congresistas de la Cámara de Representantes también aprobaron la Ley Genius, que codifica el uso de los stablecoins, es decir, criptomonedas vinculadas a activos seguros como el dólar. Este texto se enviará a Trump para que lo firme y convierta en ley debido a que ya recibió luz verde del Senado en junio. Aunque el Bitcoin es la criptomoneda más conocida, los stablecoins son más importantes por su uso en transacciones. Al igual que el mandatario, muchos congresistas lo ven como una forma de fortalecer el dólar. La Unión Europea acordó el viernes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, el 18º, que incluye una reducción del precio máximo del petróleo ruso que puede ser exportado. Según anunció la jefa de política exterior del bloque, Kaja Kallas, el objetivo es recortar aún más el presupuesto de guerra del Kremlin. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el acuerdo y dijo que la Unión Europea estaba atacando directamente la maquinaria bélica de Rusia en una publicación en X. El paquete, el 18º del bloque, desde la invasión a gran escala de Moscú, supondrá que unos 20 bancos rusos más queden excluidos del sistema internacional de pagos SWIFT y enfrenten una prohibición total de transacciones, así como restricciones al petróleo ruso refinado en terceros países. También se ha incluido en la lista negra una gran refinería de petróleo de India en la que tiene participación la empresa estatal rusa Rosneft PJSC. Las últimas sanciones de la Unión Europea buscan reducir aún más los ingresos energéticos del Kremlin, procedentes en su mayor parte de exportaciones de petróleo a India y China. Sin embargo, el límite de precio original impuesto por el Grupo de los 7 ha tenido un impacto limitado en los flujos de petróleo ruso, ya que el país ha creado una enorme flota clandestina de petroleros para transportar su crudo sin servicios occidentales. La Unión Europea tampoco ha conseguido hasta ahora convencer a Estados Unidos de que respalde el nuevo límite más bajo. Aunque hay conversaciones con otros miembros del G7, la oposición de Estados Unidos está dificultando el acuerdo, según fuentes conocedoras del asunto. El paquete había estado bloqueado durante semanas por Eslovaquia, que reclamaba una exención al plan de la Unión Europea para eliminar progresivamente los combustibles fósiles rusos. El primer ministro Robert Fico anunció el jueves que su país levantaba el veto tras aceptar las garantías ofrecidas por la Comisión Europea. La violencia continúa en el sur de Siria. La retirada de las fuerzas gubernamentales de Sueida, una ciudad de mayoría drusa, no amainó los enfrentamientos que han dejado cientos de muertos en los últimos días. Combatientes sunitas de otras zonas del país llegaron a varios pueblos de los alrededores para enfrentarse a los drusos, según reportaron corresponsales de AFP presentes en el lugar. Hemos venido en apoyo de nuestro pueblo beduino en la gobernación de Sueida y hemos liberado la aldea de Al-Mazrá. Avanzamos en medio de enfrentamientos hacia Walga y no dormiremos esta noche antes de liberar toda Sueida. El gobierno sirio había desplegado sus fuerzas en la zona el martes, con el objetivo de poner fin a los enfrentamientos entre combatientes drusos y tribus beduinas sunitas locales que comenzaron el domingo. Pero grupos drusos y testigos acusaron a las fuerzas gubernamentales de ponerse del lado de los beduinos y llevar a cabo ejecuciones durante su despliegue en Sueida. Ante la presión, el gobierno interino sirio de Ahmed al-Shara anunció el jueves la retirada de sus tropas de la ciudad, con el fin de evitar una guerra abierta con Israel. El ejército israelí bombardeó esta semana objetivos gubernamentales en la provincia de Sueida y en Damasco, con el argumento de querer defender a los drusos, una minoría presente en Israel y en la meseta siria del Golán ocupada por el Estado hebreo desde 1967.
Tras una operación de rescate de 12 horas de los 18 trabajadores atrapados en una mina en el noroeste de Colombia, fueron rescatados con vida la madrugada de este viernes. Los trabajadores salieron del socavón uno por uno, portando uniformes azules y cascos amarillos, en medio de aplausos y abrazos de sus familiares, según imágenes difundidas por medios locales. El accidente ocurrió al parecer por una falla mecánica que provocó el colapso de una estructura para prevenir derrumbes y el taponamiento de la salida principal de la mina, dijo Yarley Erasmo Marín, representante de una asociación local de mineros. El grupo de mineros quedó atrapado en la mina El Miñón, en una zona rural de Remedios, Antioquia, Colombia. Gracias a las acciones que iniciaron los administradores de la unidad minera El Miñón en el tema de autorrescate, luego a la suma de las autoridades en la instalación del PMU y a toda la comunidad, a las diferentes unidades mineras con sus brigadas de rescate, toda esa labor que se realizó el día de ayer después de que se conoció del accidente mecánico que provocó el taponamiento del túnel principal o la pique principal de la mina El Miñón, se logran rescatar con vida a nuestros mineros, 18 mineros que estuvieron allá atrapados, pero que se conocía, según nos contaban los administradores, que las labores no estaban principalmente en el apique, sino en los costados. Esto permitió que el impacto a la hora del derrumbe al interior de la mina no los afectara, no los golpeara. Los mineros rescatados fueron identificados como Jofrank Alcaraz, Freddy Álvarez, Kevin Bastidas, Diego Bentancur, Pedro Casarrubia, John Castrillón, Juan Conde, Walter Franco, Miguel García, Neider Giraldo, Wilson Giraldo, Ferney Jamarillo, Yuri Jiménez, Kevin Montoya, Mauricio Pérez, Aurelio Ramírez, Darwin Velázquez y Carlos Vélez. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, celebró el rescate con vida de los 18 mineros que estaban atrapados en el municipio de Remedios, Antioquia. Felicito la labor de los equipos de las entidades públicas, encabezada por la Alcaldía Municipal de Remedios, la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Minas y Energía, los cuerpos operativos y las organizaciones mineras que se unieron para lograr esta gran hazaña en tiempo récord, agregó Sánchez en su cuenta oficial de X. El accidente había sido provocado por fallas geomecánicas en una bocamina asociada a actividades de extracción ilícita de oro, según la ANM. En ese sentido, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, manifestó el jueves que es crucial que las actividades mineras se realicen con los más altos niveles de seguridad y cuidado. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro deberá llevar un brazalete electrónico mientras espera un veredicto en su juicio por un supuesto intento de golpe de Estado. Así lo dictaminó el viernes el juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Justicia, quien le reprochó al exmandatario haber incitado a actos hostiles contra Brasil junto con su hijo Eduardo. La sospecha es un exagero. La sospecha es una exageración. Soy un expresidente de la República, tengo 70 años. Una humillación suprema. Es el cuarto registro y allanamiento contra mí. Busque apreensão encima de mí. Además del dispositivo para controlar la ubicación, el juez dictaminó que Bolsonaro deberá permanecer en su domicilio de lunes a viernes entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana, así como todos los fines de semana y días festivos completos. Tampoco se le permitirá estar en contacto con embajadores o autoridades extranjeras. Moraes lleva adelante un proceso contra el exmandatario por supuestamente haber intentado impedir la asunción del presidente Luis Ignacio Lula da Silva luego de que el líder del Partido de los Trabajadores lo derrotara en las elecciones de 2022. Esta nueva disposición tiene lugar en un momento de crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles del 50% a los productos brasileños a partir de agosto, por lo que llamó una caza de brujas contra Bolsonaro. Lula calificó esta medida como chantaje inaceptable. Bolsonaro considera su proceso una persecución política. La sentencia del caso se conocerá en las próximas semanas y si es declarado culpable, el expresidente se enfrenta a más de 40 años de prisión. Una extensa nube de humo provocada por un incendio forestal cercano cubría parte del cielo de Madrid el jueves, en medio de un verano que arrancó con altas temperaturas y riesgos por incendios en España. El fuego comenzó en el municipio de Méntrida, a unos 50 kilómetros de la capital española. Sin embargo, el viento empujó el humo hasta la ciudad.
Protección Civil en Madrid aconsejó evitar en lo posible permanecer en el exterior. También pidió no abrir ventanas o usar mascarillas en caso de que se detecte presencia de ceniza. Cerca de 150 bomberos trabajaban por tierra y aire para controlar el incendio que se desató alrededor de las 15 horas locales, según el Servicio de Información sobre Incendios Forestales de la región central de Castilla-La Mancha. El cambio climático inducido por el ser humano está aumentando la intensidad, duración y frecuencia del calor extremo que alimenta los incendios forestales, según científicos. Varios puntos de España estuvieron bajo aviso por altas temperaturas esta semana. El país vivió el mes de junio más caluroso jamás registrado, con una temperatura media de 23,7 grados Celsius, según la Agencia Estatal de Meteorología. En este inicio del verano de 2025, 25.000 hectáreas han ardido en Europa. En 2022, el continente alcanzó un récord de 300.000 hectáreas destruidas por más de 500 incendios, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, EFIS. Miles de personas se movilizaron el jueves a la Plaza de Mayo de Buenos Aires para reclamar por los recortes a la salud, que afectan además los sueldos de los trabajadores del sector. Hay un fuerte aumento de la cantidad de pacientes que nosotros vemos, pacientes que antes podían pagar una prepaga, una obra social y atenderse en otros lugares, y eso hace que nosotros también estemos colapsados con lo que tiene que ver de sobrecargarnos las agendas, los turnos y demás. Y no sostener los tratamientos crónicos. No sé, por ejemplo, una hipertensión, un paciente con diabetes no lo puede sostener porque no puede acceder a la medicación, ¿sí? Porque no le alcanza, es la realidad. Médicos, residentes, enfermeros y trabajadores de sindicatos se movilizaron para protestar contra lo que consideran un vaciamiento sistemático de la salud pública como parte del drástico plan de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei. El detonante para la marcha fue la situación del hospital público Garrahan, principal centro pediátrico del país, cuyos trabajadores realizan paros y protestas desde hace meses denunciando una asfixia salarial. Lo que veo es la repercusión económica afecta a nuestros pacientes, desde el ajuste a la obra social de los jubilados, donde nosotros vemos cada vez más pacientes que caen al hospital por falta de medicación, porque no logran atenderse en los centros propios de esta obra social, gente que se cae de las obras sociales y llegan en estado de salud mucho más avanzados porque lamentablemente esperan a último momento a consultar, y guardias llenas, compañeros cansados y guardias explotadas. Eso es lo que veo actualmente en nuestros hospitales. Mientras se llevaba adelante la protesta, el ministro de Salud, Mario Lugones, desmintió en X que se esté desfinanciando al hospital Garrahan y dijo que se trata de un reordenamiento para terminar con trampas legales y la mala administración. El Papa León XIV habló telefónicamente con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Un día antes, 3 personas murieron en un ataque israelí a la única iglesia católica en la Franja de Gaza, en el que resultó herido el párroco argentino Gabriel Romanelli. Netanyahu dijo que Israel investiga el incidente y expresó que el país lamenta profundamente el bombardeo, que según afirmó fue un error. De acuerdo con el Vaticano, durante la conversación el pontífice renovó su llamamiento a redinamizar las negociaciones con el objetivo de lograr un alto al fuego y poner fin a la guerra. León XIV manifestó además su preocupación ante la situación humanitaria dramática de la población de Gaza.